Bien, pues buenos días o buenas tardes. Damos la bienvenida a este encuentro de divulgación investigativa y tecnológica 2017, al primer workshop de contabilidad y finanzas e impuestos, conferencia que se realiza en asocio con la Universidad de la Gran Colombia, con el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Estudiantes del Auditorio Rodolfo Martínez Tono del SENA, Centro de Servicios Financieros de Bogotá, Colombia, estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de la Gran Colombia, les damos la bienvenida a esta conferencia magistral que se denomina Facturación y Servicios Electrónicos en México y Colombia, un estudio comparado. Me permito en primera instancia darles una breve semblanza curricular para que pues me conozcan un poquito, ¿verdad? Mi nombre es, soy el doctor Miguel Ángel Oropeza Tagle, soy de Aguascalientes, México, y vengo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde soy profesor e investigador de tiempo completo desde el 25 de enero de 1999. Además, tengo la actividad profesional como socio director del despacho Oropeza Tagle y Asociados, Sociedad Civil, desde el 1 de mayo de 1996 a la fecha. Algunas distinciones de las que he sido acreedor como miembro del Sistema Nacional de Investigadores que lleva el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 2011 a 2015. Cuento con el perfil deseable del Programa para el Mejoramiento del Profesorado, ahora PRODEP, de la Secretaría de Educación Pública de 2011 a 2017. He sido presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales Delegación Aguascalientes en el año 2011-2012. He sido representante ante las autoridades fiscales, ante el Servicio de Administración Tributaria de 2003 a 2006 y de 2011 a 2016. Como líder del Cuerpo Académico de Contaduría y Fiscal en formación registrado ante el Programa del Desarrollo Profesional Decente de 2011 a 2017 y miembro del Núcleo Académico Básico del Doctorado en Ciencias Administrativas y de la Maestría en Impuestos, ambos de la oferta de posgrados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de 2012 a 2017. Miembro del Consejo Universitario, representante del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de 2015 a 2017 y además he sido candidato a diputado local por el Distrito Noveno en Aguascalientes por Partido de Movimiento de Regeneración Nacional en el proceso electoral de 2016. En cuanto a formación académica, pues soy contador público de profesión de 1993 a 98 en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, especialista en impuestos en el año 2000 por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en impuestos de 2001 a 2004 por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y doctorado en metodología y líneas de investigación en contabilidad de auditoría de 2005 a 2009, estudio homologado como doctorado en contaduría en México. Con la tesis doctoral Eficiencia Empresarial en el sector petróleo y gas, un análisis empírico en el contexto internacional. He sido expositor en eventos técnicos y académicos en diversas instituciones públicas y privadas como el Colegio de Contadores Públicos, la Universidad de Colima, la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad, la Academia de Ciencias Económicas y Administrativas y la Universidad de Yucatán, la Universidad Autónoma de Hidalgo, la Universidad de la Gran Colombia y la Universidad de la Amazonía, también de Colombia. Los cursos principalmente en materia contable, fiscal, financiera y administrativa. En investigación, pues soy autor o coautor de 7 libros nacionales e internacionales, como colaborador en 25 capítulos de libro y autor de 10 artículos en revistas arbitradas indexadas nacionales e internacionales, con la participación en más de 70 memorias de congresos nacionales e internacionales. Sin más, pues procedo a comenzar y agradecer obviamente sin más a la Universidad de la Gran Colombia y al SENA pues por el privilegio de estar participando en esta conferencia magistral. Les saludo desde México y pasamos obviamente a la presentación del tema que queremos abordar. Primeramente, pues nuestro objetivo para este tema es el estudio en analizar la situación, forma y metodología en que se encuentra la facturación y los servicios electrónicos que ofrece el SAT, Servicio de Administración Tributaria en México, y el DIAN en Colombia, Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, para mejorar la recaudación, control y gestión fiscal. Consideramos un tema de la alta importancia, sabedores de que en la actualidad pues el DIAN se encuentra en un proceso de toma de obligatoriedad de la facturación electrónica
y obviamente pues que consideramos que en Colombia hay un alto interés. En México desde 2014 ya contamos con esta obligatoriedad en cuanto a la facturación electrónica y presentaremos información y datos del impacto que ha tenido esto en la recaudación. Consideramos de la mayor importancia, ya que esto ha mejorado de una manera muy importante el proceso de control y fiscalización de los contribuyentes para el gobierno, y obviamente los contribuyentes pues un mejor control en cuanto al manejo de sus ingresos y de sus deducciones, simplificando obviamente el proceso de control fiscal. Esto siempre es útil tanto para las empresas como para los gobiernos, ya que esto presenta una mejor recaudación y al fin de los días pues simplificar los procesos fiscales ayuda mucho tanto a las empresas como a las autoridades fiscales. Bueno, primeramente, ¿qué es la facturación? Pues encontramos que tiene una triple acepción la facturación. Primero, sirve para controlar los factores de costos y costas de las mercancías que se están comprando o remitiendo a los contribuyentes o corresponsales. Es una relación de objetos y artículos comprendidos en la venta, remesa u operación de comercio. Eventualmente, la facturación sirve como un control económico financiero. Y es una cuenta detallada de las operaciones que expresan número, peso, medida, cantidad, valor o precio. Además, recordemos que la factura pues es un comprobante de propiedad de los bienes que permite, obviamente, pues saber quién es el legítimo propietario de un determinado bien o producto. ¿Cuáles son los antecedentes de la facturación electrónica en algunos países? Comenzaremos, obviamente, en este caso con Colombia. Sí, en 2017 el gobierno nacional pues preparaba la reglamentación para la facturación electrónica, buscando pues obviamente el principio de neutralidad tecnológica, el estándar EDITFACT con la utilización de los XML y mediante un control tecnológico disponible que garantice la identidad quien emite y recibe los comprobantes, de manera de que esto no pueda ser no pueden ser alterados, no falte a la integridad y obviamente no haya repudio sobre los elementos que integran la facturación. Obviamente en Perú pues se crea la factura negociable, que digamos por la ley 29623 en el año 2010, y obviamente es una factura de tipo comercial como medio para obtener financiamiento y liquidez para las pymes. Esta se establecía dentro de la propia ley que pudiera ser electrónica. Recordemos que los procesos electrónicos pues ya están ganando mucha potencialidad en todos los países del mundo, no nada más en Latinoamérica. En España, la facturación electrónica pues mejora la competitividad y la productividad de las empresas. El Ministerio de Economía y Hacienda hace una estimación en la cual señala que habrá un ahorro de 3.4 euros a nivel agregado por contribuyente por factura, y el ahorro potencial sería de unos 15,000 millones de euros, o sea 1.5% del PIB por la utilización de la facturación electrónica. En Chile, con la ley 2727 del 31 de enero de 2014, se crea las facturas de compra, liquidación de facturas y notas de crédito y débito. Exclusivamente deberán ser documentos electrónicos, emitidos de conformidad con la ley. En este sentido, pues se crean normas especiales para empresas de menor tamaño, toda vez que las pymes siempre tratan de ser apoyadas de una manera especial por los gobiernos de los distintos países. En México, pues a partir del año 2000, el Servicio de Administración Tributaria SAT inicia un proyecto de modernización de plataforma tecnológica. Tal fue el caso de la implementación del uso de la firma electrónica y la realización de diversos trámites por medio de internet, entre ellos pues las declaraciones que comenzaron a hacerse en el año 2002. En junio de 2002 se comenzó a hacer obligatorio para algunos contribuyentes ya el presentar todas sus declaraciones a través de internet. Obviamente esta modernización pues llevó también al proceso de facturación a los contribuyentes. El primer paso a la modernización fue dejar de un lado las facturas elaboradas en papel. Llamadas preimpresas dejaron de expedirse a partir del 1 de enero de 2011. Como ven, fue un proceso largo de 2000 que comenzaron con diversos temas electrónicos hasta 2011, donde ya se pasó definitivamente a un proceso más electrónico, y fue a través de un código de barras bidimensional, el cual era proporcionado por el SAT y era quien aprobaba los folios a todos los contribuyentes para que pudieran realizar
aunque ya se permitía para determinados contribuyentes de un tamaño importante, pues expedir sus propios comprobantes en periodos anteriores. Obviamente, pues dio paso este tema de los códigos de barras bidimensional a la primer formato electrónico, que fue el código fiscal digital. Fue la primera versión de la facturación electrónica y obviamente pues tiene pocas diferencias con lo que hoy tenemos dentro del formato de la facturación el comprobante fiscal digital por internet, CFDI, que es la última versión que utilizamos. Esta versión venía acompañada por dos archivos, un XML, que era el archivo electrónico y que identificaba a las mercancías y a los productos, y obviamente por un archivo PDF que representaba al comprobante fiscal digital, que es propiamente la representación impresa, que es la que como aparece directamente en los archivos de los contribuyentes. ¿Cómo se da el proceso del CFDI en México? Bueno, pues en 2014 la factura, pues al igual que muchos otros comprobantes como el recibo de honorarios, de arrendamiento, notas de crédito, notas de cargo, recibos de nómina y comprobantes de pago de comercio exterior, se han pasado a ser obligatorios el CFDI. Esto con la reforma del año 2014, adoptada por prácticamente el 100% de los contribuyentes del país, sin hacer excepción alguna, lo cual pues llamó un poco la atención, sobre todo con las empresas pymes, que son las que tienen cierto grado de problema para poder realizar estas comprobantes. Evidentemente, para poder emitir el CFDI es indispensable contar con conexión a internet de manera permanente y obviamente contar con un proveedor que le permita realizar este servicio. La obligatoriedad pues se establece en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, es donde se viene a realizar la obligatoriedad. En México las leyes se emiten como leyes, digamos, consecutivas y determinativas, no como en otros países como en Colombia, en los cuales se utilizan los decretos. Aquí pues son reformas a la ley donde se crean las nuevas disposiciones. La obligación de expedir comprobantes fiscales por todos los actos que se realicen será obligatoria mediante documentos digitales que se harán en la página de internet del SAT. Las personas que adquieran los bienes o disfruten o reciban los servicios pues tendrán derecho a que les entreguen estos comprobantes digitales. Inclusive en México obliga también a entregar comprobante fiscal por las retenciones que se realicen, aunque eso apenas está comenzando su operatividad a partir de este año 2017. ¿Qué se requiere para expedir un CFDI o comprobante fiscal digital por internet? Pues se requiere una e-firma, que es una firma electrónica. Lo que pasa es que aquí por razones tecnológicas, ¿verdad? Inicialmente se crea como la firma electrónica avanzada, lo que pasa es que quedaba como la fea, y eso se veía un poco mal en materia técnica, ¿no? Entonces después la cambiaron a la fiel y obviamente pues quedó la cuestión de que pues se llevó aquí a chiste, ¿verdad? De que no había fea, que no fuera fiel. Y entonces ya se pasó mejor a la e-firma para evitar obviamente que se pasara a este tipo de chistes, ¿verdad? Y la e-firma pues o electrónica firma como tipo inglés, pues digamos que es el documento indispensable para poder demostrar que la persona que está expidiendo la factura, pues obviamente es el propio contribuyente y no otra persona. Debe llevar un sello digital, este sello digital también lo proporciona, es un elemento que solamente se utiliza para presentar las propias facturas y obviamente el timbrado de la facturación. Eso lo tiene que hacer, hay dos vías para hacerlo. Uno, a través de una vía gratuita con el Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? Y o a través de un proveedor autorizado de certificación, más conocido como un PAC. Y entonces, en estos procesos pues, se crean diversas obligaciones para las personas que deseen realizar el timbrado de las facturas. Se generan bajo un estándar XSD, con base en los XSD complementarios y obviamente lo que crean es un archivo XML, siendo pues la representación y almacenamiento de manera digital de los comprobantes. Diversos programas los identifican y los registran, obviamente, para efectos de la contabilidad. Bien, comenzamos con los elementos que lleva la factura electrónica en México. La e-firma, ¿qué es? Pues es un archivo digital que identifica a quien está realizando los trámites por internet
ante el Servicio de Administración Tributaria. E inclusive ya otros autoridades o dependencias de gobierno también están reconociendo la firma electrónica o la e-firma como parte del proceso, tales como, no sé, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda y otras autoridades que también reconocen que la e-firma es un elemento válido y obviamente sustituye a la firma autógrafa de los contribuyentes por la seguridad y garantía de la identidad del contribuyente. ¿Qué se requiere para obtener una e-firma o firma electrónica? Pues se requiere presentar identificación oficial, contar con una clave única de registro poblacional, que es un número que se realiza en México para la identificación de los contribuyentes a 16 caracteres, el original obviamente de un comprobante de domicilio fiscal, una memoria extraíble USB, un CD, contar con un correo electrónico o bien en su caso el representante legal de una persona moral pues debe tener un poder general para actos de administración, que puede ser en una acta constitutiva o bien a través de un proceso de poderes generales que le otorgue ante notario. Y obviamente se entregan los archivos y se entrega la firma de la solicitud debidamente sellada. Tiene que pasar a la oficina de Hacienda el contribuyente y obviamente ahí se le toman todos sus datos. Aquí en México lo hacemos como que tipo delincuente, ¿verdad? Porque acuérdense que en general todos son evasores mientras no se compruebe lo contrario. Entonces les tomamos las huellas, sacamos la foto, les tomamos el iris, todas estas cosas que son tan interesantes pues como cualquier delincuente en general que exista en el mundo, ¿no? El certificado de sello digital pues es un documento electrónico que también proporciona el Servicio de Administración Tributaria, que es requerido y usado exclusivamente para emitir los CFDI. Es un documento adicional a la e-firma que también, como nada más se utiliza exclusivamente para sellar los CFDIs, pues le da cierta validez a los documentos electrónicos que ahí se tienen. Esto obviamente pues cada una de las facturas debe llevar uno y obviamente en cada trámite que se emita siempre tiene que llevar el número de comprobante que se está realizando. Tiene ciertos elementos, un certificado de sello digital, que es una llave pública, que es un archivo o certificado, y una llave privada, que es un archivo que solamente el contribuyente debiera tener, y una contraseña. Muy importante, para obtener un certificado de sellos digitales es necesario previamente haber obtenido una firma electrónica o e-firma. ¿Por qué la e-firma es tan importante? Porque es la que identifica obviamente a los contribuyentes. Ahora bien, la autoridad fiscal, el certificado de sellos digitales lo ha utilizado como un medio de control. Inclusive en algunos casos, cuando un contribuyente incumple con sus obligaciones fiscales por más de 3 ocasiones, se le puede cancelar el certificado de sellos digitales y obviamente con eso le suspenden el proceso de facturación y ya no puede cobrarle a sus clientes, lo cual lo mete en un problema de carácter técnico fiscal al no poder facturar. Entonces, el certificado de sellos digitales pues tiene un elemento de control y de comprobación fiscal que al final puede ser en cierto grado un problema, ya que cuando te cancelan o te suspenden el uso de certificado de sellos digitales, pierdes derecho al uso de la plataforma electrónica para la facturación. Entonces, eso mete en un gran riesgo a los contribuyentes que tengan cierto grado de incumplimiento ante las autoridades fiscales, con lo cual se crea un elemento más de control para los contribuyentes y detenerlos, pues obviamente, pues que sean cumplidos con sus obligaciones tributarias. Bien, el proceso de timbrado, pues se dice que es la huella que permite reconocer cada factura que emita algún contribuyente por parte de su propiedad. Y dado el medio para obtener el timbrado, solamente hay dos opciones. Uno, en el portal del Servicio de Administración Tributaria, o sea, en la propia página de Hacienda, es donde se puede obtener este timbrado, o bien a través de un proveedor autorizado de certificaciones. El SAT es informado de inmediato, o sea, en el momento en el que tú solicitas este timbrado, el SAT recibe la información de que tú estás emitiendo una factura. ¿Para qué? Pues para efectos de que ellos tengan el control de lo que estás emitiendo como factura. Obviamente esto se hace en tiempo real, o sea, en el momento en el que se realiza esto, y es una medida de control para identificar fácilmente en caso de falsificación de facturas, uso de facturas para fines no fiscales o no adecuados a los términos jurídicos.
Aquí presento en la siguiente tabla un listado de los proveedores autorizados de certificación más importantes en México y el número de facturas acumuladas al año 2016. Como vemos, el Secoban, que es el número 1, pues tiene 2.968 millones de facturas emitidas. Interfactura, 2.310 millones de facturas emitidas. Y BBVA Bancomer, que me llama la atención, pues hacer una institución bancaria como la que existe en Colombia, ¿verdad? Pues tiene 1.837 millones de facturas emitidas. Luego sigue uno de los más conocidos aquí en México, porque es una empresa que realiza software de manera comercial, que es Compaqui, a través de Más Factura, con 1.234 millones de facturas. Y como vemos, estos cuatro son los que están por arriba del millón de facturas emitidas. Son 75 proveedores. Aquí pusimos solamente algunos de los más importantes para los efectos de que ustedes conocieran esto. Recordemos que en Colombia también el DIAN va a otorgar un permiso a ciertos proveedores para que puedan realizar las facturas electrónicas. ¿Cuál es la desventaja de hacerlo en el portal gratuito que tiene el SAT? Pues que no se guarda ninguna información. Entonces, cada que haces una nueva factura, pues tienes que comenzar otra vez de cero y poner el nombre del cliente, su RFC, etcétera, y eso puede llevar a errores en cuanto a la elaboración de las facturas. Hay facturas muy detalladas, como por ejemplo el caso de las nóminas, que, pues imagina, una nómina por cada trabajador lleva cuánto es lo que se está pagando, cuánto grava impuestos, cuánta parte está exenta, en fin. Es bastante complicado poder hacerlo a través del portal gratuito que tiene la Secretaría de Hacienda, en este caso a través del Servicio de Administración Tributaria. Entonces creemos que la opción que para una empresa ya mediana o de mayor importancia o que tenga un número importante de facturas, pues tiene que contratar forzosamente un proveedor de certificación, porque prácticamente es imposible el uso. Y obviamente los proveedores de certificación pues cobran por factura. Y obviamente pues varía el costo dependiendo de cada uno de los proveedores. Hay proveedores que de acuerdo al número de facturas es como cobran. Algunos cobran hasta 3 pesos por factura. Consideren ustedes que el dólar está más o menos como a 19 pesos. Entonces sería como unos 20 centavos de dólar aproximadamente, para que ustedes hagan las conversiones. Yo sé que ustedes multiplican todo por 3,000 y ya sacan ahí la conversión correcta. Entonces, realmente los costos pueden variar y hay proveedores que pueden cobrar hasta 20, 30 centavos. Por ejemplo, el caso de Compaqui lo que hace es que vende los software y no te cobra las facturas. Esa es una ventaja que tiene esta empresa, que ellos tienen por compromiso no vender, aunque lo hacen así de manera anualizada, como lo hacen, no sé, los antivirus que ustedes han visto, que cuando se está terminando el plazo, pues te va marcando que te quedan 10 días para poder facturar, 8 días, 7 días, y si no compras la actualización, pues obviamente ya no puedes seguir facturando, lo cual te mete en cierto problema. Entonces siempre tienes que estar actualizando los software cada año, y los venden ya por anualidades, lo cual pues también le crea un beneficio económico. Recordemos que la cuestión de la facturación electrónica era una duda que siempre me hicieron cuando estuve dando la conferencia el año pasado. Pues todos me preguntaban que quién absorbía los costos. Los costos de la facturación electrónica los absorben los contribuyentes, y de repente hay muchas ocurrencias por parte de las autoridades fiscales con sus actualizaciones que obligan a hacer cambios. De hecho, ahorita estamos en espera del último cambio, la versión 3.3 de la facturación electrónica, que debería de comenzar a partir del 1 de julio, aunque ya se acaba de prorrogar hasta el mes de noviembre, y va a implicar que todas las empresas tengan que tener un nuevo software para efectos de poder emitir las facturas electrónicas, con el costo correspondiente que ello implica. Hemos sabido de contribuyentes de los más grandes que tienen software más sofisticados que tienen costo hasta de $100,000 para la actualización de el software correspondiente. Imaginen ustedes lo que eso representa para una empresa. Obviamente no son pymes, son empresas grandes que tienen capacidad económica, pero eventualmente, aún bajo este esquema, pues es un costo importante para las empresas. Y consideremos además que cada timbrado de factura pues tiene un costo. Y también considerar que hay otros documentos que también son timbrables, no solamente la factura, como el recibo de la nómina, el recibo de comercio exterior, etcétera. O sea, todos los documentos deben estar debidamente timbrados. Bien. Hablemos ahora del documento tributario de
tributario electrónico que se va a utilizar en Colombia, que así es como se va a denominar a la factura electrónica. Pues obviamente comencemos con la firma digital, FD, que así es como se le llama en Colombia, ¿verdad? El DIAN lanzó una campaña de información e impuestos sobre la sociedad y ventajas de utilizar la firma digital y cómo hacerlo. Obviamente esto fue en año pasado. Informó a todos los contribuyentes de esta campaña que era incrementar el nivel de cumplimiento fiscal, obviamente infundiendo la tranquilidad y seguridad de las herramientas en línea, porque todavía encontramos en muchas empresas que hay cierta duda sobre el uso de la cuestión electrónica en la cuestión fiscal. O sea, dicen, oye, ¿de verdad hay seguridad con lo que yo estoy entregando? Porque realmente estoy entregando mi información y realmente es seguro que yo pueda entregar mi información al fisco a través de vías electrónicas, y el DIAN pues obviamente puso todo esto a disposición de los contribuyentes. Obviamente pues una campaña para enseñar a pagar los impuestos, que luego es un problema que tenemos en toda Latinoamérica, ¿no? Que la evasión fiscal es una cuestión demasiado grande, y entonces pues todas las autoridades fiscales pues están en este tenor de buscar que todo sea de manera adecuada. Y aumentar el grado de alfabetización fiscal de los contribuyentes. ¿Qué significa? Pues que conozcas tus obligaciones, porque cuando no conoces tus obligaciones, pues eventualmente no las quieres cumplir, pero cuando tú eres un conocedor de tus obligaciones, pues obviamente eso te permite ser un contribuyente más cumplidor. Entonces las autoridades fiscales buscan que tú puedas tener un índice de cumplimiento alto y que tú mejores, obviamente de manera directa, la tributación. Obviamente, pues la campaña de renta en línea de 2016 del DIAN, pues dice que tuvo un impacto positivo, ya que incrementó el número de declaraciones en línea. En México, de hecho, ya hace unos 10 años que las declaraciones anuales prácticamente el 100% son en línea. Pues aquí vemos que el DIAN está siguiendo pues esos pasos también de tratar de aumentar la capacidad de la presentación en línea, lo cual consideramos que es importante. Dice que se tuvieron unas 360,000 declaraciones, superando las cifras esperadas. Estos datos nos los proporciona el DIAN. Un mayor índice de cumplimiento voluntario y se dio un grado más alto de alfabetización fiscal. Y obviamente mejora notable en los conocimientos y competencias necesarias para pagar impuestos. Habitualmente lo que hacen las autoridades fiscales cuando vienen las declaraciones anuales es invitar a los contribuyentes a sus cursos y conferencias, pues para presentarles los beneficios y las bondades. En México, por ejemplo, hay un programa en el cual pues se puede, si tienes saldo a favor en la declaración anual, en 5 días hábiles te regresan el impuesto. Y obviamente se difunde de una manera muy importante si es que haces adecuadamente tu declaración, y esto te permite pues que muchas personas se motiven a hacer su declaración a tiempo o lo más rápido posible, para efectos de, si tienes saldo a favor, pues obtenerlo de manera rapidita, ¿verdad? Ahora bien, la facturación electrónica. Bueno, pues en Colombia pues las transacciones de venta de bienes y servicios serán expedidos y entregados y aceptados a través de un medio electrónico. Entonces, esto a través del decreto 1929, que dice que va a garantizar la autenticidad e integridad de la expedición de las facturas, y obviamente pues puede ser a través de un tercero, ¿verdad? En todo caso, la facturación electrónica se estableció desde 1996, siendo Colombia uno de los pioneros en cuanto a la implementación de la facturación electrónica, considerando que en México fue obligatoria a partir de 2014, pues realmente Colombia lleva una ventaja comparativa en tiempo. Sin embargo, la factura electrónica no tuvo un impacto significativo, principalmente por no ser un título de valor negociable. Y obviamente pues había una falta de capacidad tecnológica de gestión por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y obviamente no había beneficios tributarios por el uso de la facturación electrónica, lo cual pues no permitió que hubiera un gran avance en este proceso de implementación de la facturación electrónica, lo cual pues la dejó ahí como que a medias, ¿no? Algunas empresas de manera voluntaria decidieron entrar al programa, pero fueron relativamente pocas según los datos que nos proporciona la propia DIAN. ¿Qué es el documento tributario?
electrónico, pues las facturas serán las notas, las ventas, notas de crédito y notas de débito. Aquí, como vemos, no se incluyen algunos otros comprobantes que en México sí tenemos, ¿no? Por ejemplo, recibo de arrendamiento, recibo de honorarios. No, aquí nada más dice que de las ventas, notas de crédito y débito. Bueno, entonces decíamos que el documento tributario electrónico en Colombia pues tiene las siguientes características. 1, pues las facturas son de venta, notas de crédito y notas de débito. No como en México, que en México se utiliza prácticamente para todo. Inclusive aquí no viene, por ejemplo, uno muy importante que es el documento de nómina, que en México obliga a todos los patrones a realizar una factura electrónica por cada trabajador que tenga. Y esto obviamente pues aumenta el número de facturas electrónicas, ¿no? Porque como hay empresas que tienen 2 trabajadores o un trabajador, pero hay empresas como, no sé, Petróleos Mexicanos que tiene 135,000 trabajadores. Entonces hay que emitir 135,000 recibos cada periodo. Esto obviamente pues amplía el ámbito de actividad en las propias empresas. Obviamente, pues el estándar que se va a utilizar será el XML y representación gráfica a través de un PDF, igual como lo tenemos actualmente en México, y de hecho, pues parece que se siguen más o menos los estándares que tenemos en México para la emisión de las facturas electrónicas. Se tendrá que hacer una validación por parte del DIAN a través de un proveedor de servicios tecnológicos, que digamos que es el equivalente al PAC mexicano, proveedor autorizado de certificación, en tiempo real, igual como se hace aquí, en el cual pues el propio servicio de administración tributaria, en este caso el DIAN, pues da la autorización para que se emita el comprobante. Esto lleva 2 segundos, o sea, no es una cosa que tome minutos, no, es en segundos. Y obviamente, pues cada representación electrónica del documento tributario debe tener incluido el certificado digital o firma electrónica del emisor, del proveedor certificado, para asegurar autenticidad, integridad, etcétera. Lo cual es totalmente similar a lo que tenemos en México, lo cual creemos que va a ser, pues aquí ha sido un proceso técnicamente exitoso. No digamos que querido, pero exitoso. Al final, pues la gente ya se ha acostumbrado que este es el proceso y la verdad es que se ha simplificado el proceso tributario de una manera importante. Obviamente el DIAN proyecta que para finales del 2017 cerca de 25,000 empresas estén obligadas a implementar la facturación electrónica a través de este documento tributario electrónico, y existen actualmente 14 proveedores tecnológicos respaldados por el DIAN. En México son aproximadamente 70. Entonces, obviamente, pues somos países más o menos que tenemos el mismo tamaño. Creo que se tiene que aumentar la oferta de proveedores de servicio porque es una cuestión muy importante para liberarles un poco de carga. Y obviamente pues deben estar afiliados a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y obviamente a la Comisión de Documentación y Facturación Electrónica. La implementación obligatoria de la facturación electrónica pues se hace pública mediante la Ley 2247-2015. Se pretende alcanzar la masificación de esta herramienta tecnológica para el desarrollo económico y mejorar el aspecto tecnológico del país, lo cual digamos que lo vemos de manera bien, aunque con las pláticas que yo he tenido el año pasado con la gente de muchas agrupaciones y de otras de empresariales, pues vemos que hay preocupación obviamente por la implementación. Yo les transmito que en México pues ha habido cierto grado de problema, pero en realidad pues ya lo hemos superado y ya como que lo tenemos asumido, la cuestión de la facturación electrónica sin ningún problema. Obviamente pues comenzó con una prueba piloto, porque eso es lo que trataba de hacer el DIAN, tratar de probar que efectivamente este sistema funcionaba, y comenzó con 57 empresas participantes. Esta prueba piloto, pues el plan culminó el 26 de octubre de 2016, dice que el DIAN que de manera exitosa, ¿verdad? No me consta, pero esperemos que sea así. Comprendido el periodo de abril a octubre del mismo año, donde las empresas fueron voluntarias y formaban parte de distintos sectores económicos. Y eso de voluntaria a mí me suena sospechoso, porque luego así nos dicen en todo, pero en realidad pues no estamos tan seguros que hayan sido tan voluntarias las cosas, ¿no? Y obviamente pues dice que el paso a la implementación definitiva en Colombia pues traerá grandes beneficios, y que para 2018 una gran parte de las empresas implementarán este servicio y será una ventaja competitiva pues para apoyar obviamente el comercio electrónico digital, que también es una cosa interesante, obviamente. Ahora bien,
Vamos a ver un comparativo entre México y Colombia, las principales disposiciones que ya repasamos durante esta presentación, pero pues para que ustedes se den una idea de cómo opera en un país y en otro, ¿no? La definición electrónica, pues en México es la facturación electrónica, es el CFDI, que agiliza la conciliación entre información contable, reduce costos, errores de proceso, captura y almacenamiento. Y dicho sea de paso, nosotros ya vamos un paso adelante porque actualmente ya la contabilidad es de manera electrónica y obviamente no podría haberse dado ese paso si no tenemos los comprobantes electrónicos. Entonces ahora cada que hacemos una póliza, pues cada póliza trae sus comprobantes fiscales electrónicos anexos. Y al ser electrónicos, pues es como un archivo que se suma a la póliza. Inclusive el fisco está en facultades cuando revisa a los contribuyentes de solicitarle que entregue las pólizas con los comprobantes electrónicos, con un listado. Hay varias cosas que puede pedir. Mensualmente obliga a los contribuyentes a presentar una balanza de comprobación y el catálogo de cuentas que sirvió de base, el cual pues está estandarizado con un catálogo que ellos establecieron al inicio del proceso. Pero además se les puede solicitar 3 cosas adicionales. Una, las pólizas para cuando hay una revisión, hay devoluciones o compensaciones. Y se puede presentar una relación de folios presentados, un reporte auxiliar de movimientos, etc. Entonces, como vemos, son diversos los documentos que se anexan a la contabilidad electrónica, que obviamente su fundamento básico es el comprobante fiscal digital. En Colombia, ¿cómo se llama? Pues el documento que soporta transacciones de venta de bienes y servicios y soluciones informáticas, permitiendo el cumplimiento de las características y condiciones como recibo y no rechazo del comprobante. Nombre técnico: en México, comprobante fiscal digital; en Colombia, factura electrónica. Formato electrónico, como ven, es exactamente el mismo, XML en México y en Colombia también es XML. Tipo de folios: en México se llama UID, ¿sí?, que es el número de identificación electrónico digital. Y en Colombia el Código Único de Facturación, CUFE, facturación electrónica, CUFE. ¿Qué lo regula? Pues en México el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. En Colombia el decreto 2242 de 2015. Medidas de identificación para efectos de que pues, no haya rechazo en cuanto al uso de la factura. En México, el sello digital y la cadena original del complemento, y obviamente en Colombia puede ser a través de un sello digital o la firma digital. Otros usos en México: pues, comprobantes de nómina, comprobantes de comercio exterior, notas de crédito, notas de cargo, etc. Y en Colombia, notas de crédito, notas de débito y acuses de recibo. En cuanto a qué dependencia respalda la implementación de la factura electrónica, en México el Servicio de Administración Tributaria, que es una oficina que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en Colombia la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Obligados: pues todas aquellas personas físicas y morales que realicen actos de comercio, a excepción de transacciones menores a 250 pesos en el RIF y 100 para el resto de los contribuyentes, aunque al final del día obliga a hacer una factura electrónica por todas las operaciones que no se hayan facturado. O sea, que de todos modos se tienen que facturar, aunque se hacen de manera global. Son obligados los que mediante carácter general o quienes opten voluntariamente por facturar bajo este esquema, en el caso de Colombia. Características de la firma electrónica: pues la e-firma es un archivo digital que identifica los trámites por internet, etcétera. El gobierno de la República es un archivo seguro, cifrado y sustituye a la firma autógrafa. En Colombia está compuesta por un certificado digital y su principal función es dar certeza y seguridad a los actos jurídicos, además de utilizar una firma electrónica. Ahora bien, veamos algunos datos fiscales trascendentes. Recordemos que en México ya hay tiempo que se viene utilizando la factura electrónica y pues queremos presentarles datos donde se demuestra pues que efectivamente este proceso ha sido exitoso y que ha llevado a una mejora en la recaudación. No estoy diciendo que sea bueno para los contribuyentes, obviamente, pero para el fisco ha tenido un impacto muy importante derivado de la reforma del año 2014, donde además se reformaron otras cosas de la ley. Pero digamos que para nuestro tema, la cuestión del comprobante fiscal pues ha sido una de las cosas más importantes y obviamente la que ha traído una mejora muy importante en cuanto al control y ejecución financiera fiscal. Primeramente, pues que como el nombre de la conferencia, en cuanto a la facturación electrónica,
Durante el periodo de enero a diciembre de 2016, que son los últimos datos que tenemos comprendidos, que nos ha proporcionado el Servicio de Administración Tributaria, tenemos que se han emitido 6.142.5 millones de facturas, 6.2% más que en 2015. Obviamente, en promedio, 194 facturas por segundo, lo cual se dice fácil, pero habría que considerarlo, ¿verdad? Esos 194 facturas por segundo, pero todos los segundos del año, ¿no? Entonces, no he contado cuántos segundos son, pero deben ser muchos. Entonces, eventualmente, en 2005 a diciembre de 2016 se han emitido un total de 26.724.6 millones de facturas, y de 2011 a la fecha, cual tiene un registro de las emisiones, 6.410.237 contribuyentes han emitido al menos una factura electrónica. Ahí vemos los datos y destacamos obviamente que en 2016 6.142, aunque hasta antes de la reforma, que sería el 2013, teníamos 3.765 millones de facturas. Quiere decir que con la reforma, pues prácticamente estamos casi duplicando el valor de facturas emitidas. Y ese dato tan interesante, ¿verdad?, de que pues se emiten 194 facturas por segundo, pues imagínense la importancia e impacto que ha tenido esta cuestión de la facturación electrónica en nuestro país. O sea, lo vemos de manera muy trascendente. ¿Cuántos contribuyentes y facturas acumuladas llevamos? Bueno, pues en 2016 hay 6.410.237 contribuyentes que han emitido 26.724 millones de facturas, aunque si comparamos con lo anterior, pues en 2013 solamente 918.724 contribuyentes habían emitido facturas, lo cual nos lleva a que sea más de 6 veces el valor de los contribuyentes que han emitido facturas. Y obviamente pues la facturación pasó de 9.662.000 en 2013 a 26 millones, o sea, prácticamente, pues digamos, cerca de 3 veces el valor de las facturas que se emiten. Obviamente, pues hay que considerar que a partir de 2014 es obligatoria la emisión de CFDI, por eso comparamos con 2013, que es el dato inmediato anterior, aunque recordemos que desde antes se podían emitir facturas de manera directa por parte de los contribuyentes sin que hubiera ningún problema en cuanto a su emisión. Bien, un documento muy indispensable para efectos de emitir facturas, la firma electrónica o e-firma. Pues obviamente en 2004 a diciembre de 2006 se emitieron 10.250.000 firmas a contribuyentes y han realizado este trámite de firma. Se han generado 17.508.000 firmas electrónicas con su certificado. La firma electrónica inclusive ya en México la podemos sacar directamente por internet cuando ya es una renovación. Entras, solicitas la renovación, te piden datos, te piden la firma anterior y con eso te pueden dar el nuevo certificado. Los certificados de hecho ya les cambiaron, anteriormente eran por 2 años, ahora ya los certificados son por validez de 4 años, para que no tengas que estarlos cambiando tan constantemente como en otros casos. Y ahí vienen las cifras acumuladas de firmas, y tenemos que en 2013 pues se habían emitido 6.587.000, a 2016 10.251.000 millones de firmas electrónicas, y obviamente los certificados pues en 2013 10.713.000 y a 2016 17.508.000. Es decir, porque hay diferencia entre los certificados emitidos y los contribuyentes. Bueno, recordemos que los contribuyentes pues se les puede vencer la firma, o bien pues se les olvida la clave y tienen que renovar su firma. Entonces por eso puede haber más certificados emitidos que firmas, porque ha habido más renovaciones en este caso. ¿Cuántos contribuyentes activos hay en México? Bueno, pues hasta el año 2013 eran 41.7 millones de contribuyentes los que había en nuestro país, ¿sí? Y obviamente a inicio de la administración eran 38.5 millones de contribuyentes. Actualmente, al cierre de 2016, contamos con 56.8 millones de contribuyentes. Recordando que en México más o menos somos unos 110 millones de mexicanos, lo cual quiere decir que más o menos como la mitad o un poquito más de la mitad pues tiene certificado o está registrado como contribuyente en alguna de las actividades que se tienen
en México, o sea, más o menos ese es el promedio. Así, ¿por qué no están todos? Bueno, pues recordemos que hay muchos menores que obviamente todavía no contribuyen a efectos de la ley. México es un país que tiene un importante número de menores. Entonces, para 2016, pues incluye, y además, pues cómo está distribuida la tributación en México, pues en personas físicas son 22.2 millones, asalariados 32.7 millones, y personas morales 1.9 millones. Entonces, así es la distribución. Ahí se puede ver en la segunda gráfica cuál es la distribución de las distintas actividades que se realizan en nuestro país. Bueno, este es un dato muy importante. Aquí presento algunos de los datos correspondientes a las últimas tributaciones que se han tenido, 2015-2016. Pues tenemos que en 2015 pues los ingresos tributarios eran de 2.361.233 y en 2016 pues pasó a 2.715.000, un incremento del 11.9% en términos reales. Y ahí vemos por impuestos, ¿no? El impuesto sobre la renta subió de 1.232.000 a 1.426.000. Y como vemos, pues ahí viene lo que se había programado inicialmente y obviamente ahí vemos la diferencia. En el caso del ISR, una diferencia real del 12.5%, real descontada la inflación, que en México pues es muy baja, es del orden del 3% la inflación. En materia de impuesto al valor agregado, pues eran 707.212 y pasó a 791.698, un incremento interesante. El IEPS pasó de 354, impuesto especial sobre producción y servicios, a 411.389. Los impuestos para la importación pasan de 44.095 a 50.554. Y algunos otros tipos de contribuciones también tuvieron un incremento significativo en cuanto a los órdenes. En materia global, los ingresos administrados por el Servicio de Administración Tributaria, equivalente al DIAN en Colombia, pasaron en 2015 de 2.355 a 2.706.000 y un incremento real del 11.8%, lo cual no es nada despreciable en consideración. Además hay que considerar que en este sexenio, ¿verdad?, el valor real de los ingresos pues ha pasado por lo siguiente. Ahí tenemos que los ingresos administrados por el SAT se ubicaron en 2.706.872 en 2016. Esto fue 306.457 millones por arriba de lo estimado al mismo periodo. Eso es muy importante, por supuesto, un 11.8% en términos reales. Y ahí vemos la distribución en los distintos impuestos, ¿verdad? Y comenzando, obviamente, por el impuesto sobre la renta y el IVA, que son los impuestos más importantes que tenemos en México, ¿sí? Podemos ver que obviamente pues ahí vemos la variación y en el 2016 1.426.000 y en 2012-11 antes de que empezara la administración 720.000 millones de pesos. Esto representa obviamente un aumento de prácticamente el 100%, que ya lo quisiera cualquier gobierno, incrementar el 100% el valor de la recaudación. Sigue siendo muy baja la recaudación en México, hay que ser honestos y aceptarlo. La recaudación en México es de las más bajas, la más baja que tiene la OCDE, apenas llega al 9% del PIB. Sin embargo, obviamente, pues esto ya es un crecimiento muy importante si consideramos que, obviamente, pues al inicio de la administración, de esta administración, andamos por el orden de 1.270.000.000 de pesos de los ingresos tributarios y pasaron a 2.706.000. Nuevamente un crecimiento pues prácticamente de más del doble de lo que teníamos al inicio de la administración, que digo ya lo quisiera cualquier otro gobierno, ¿verdad? Obviamente en materia de declaraciones, pues como ha crecido el orden de las declaraciones, pues pasó de 4.426.000 declaraciones a 7.106.000 declaraciones. En México a muchos asalariados no se les obliga a presentar declaración anual, es la razón por la cual esto no coincide con el valor de las declaraciones. Y ahí venimos en cuanto al total de declaraciones anuales, pues pasó de personas morales en 2012, antes del inicio de la administración actual, de 81 millones a 85 millones, y en personas físicas, en personas morales, de 19 millones a 14.8
millones de declaraciones, ¿sí? Entonces, consideramos muy importante. Pues sin más, no quisiera más que agradecer a todos los que nos han acompañado en esta conferencia. Espero que no se estén durmiendo como uno que está aquí ayudándome con la presentación. Y obviamente pues quisiera dar un agradecimiento especial, en este caso al apoyo en la edición de este video, a Alan Jesús Moreno Pesa, que él me va a ayudar con la cuestión tecnológica, porque eso no es lo mío. Para mí presentar cifras, datos y todo eso sí me da, pero ya la cuestión tecnológica eso como que no se me va muy bien. Entonces les agradezco mucho la atención, nuevamente pues agradecer al Servicio Nacional de Aprendizaje por la invitación que me realizó, y obviamente a la Universidad de la Gran Colombia por la invitación, y en especial a mi amigo Juan Carlos, que espero que ande por ahí, ¿verdad? Y obviamente pues le agradezco que me haya invitado para presentar este tema. Son temas luego un poco difíciles porque son un poco tediosos, y espero que el auditorio pues les haya entendido, les haya gustado. Obviamente la pretensión es que conozcan un poquito cómo estamos en México y cómo pues les va a tocar estar también ahí en Colombia en materia de facturación y servicios electrónicos. Muchas gracias, muy amables por su atención, y esperemos pronto vernos por allá por tierras colombianas, que es un lugar al que a mí la verdad me encanta visitar, uno de los lugares más bonitos de Latinoamérica. Gracias a todos, muy amables.